Tu cuerpo habla porque tu historia importa. Queremos hacer colectiva la experiencia y conectar. Porque tu vivencia es la de otros y merece ser escuchada. Somos dos nutriólogas que queremos brindar el espacio A todo esto que vemos, pero no escuchamos. porque eres más que un cuerpo. Yo soy Carla. Y yo soy Laura. Y queremos escuchar lo que tu cuerpo habla. Bienvenidos a un miércoles más de Tu Cuerpo Habla. La verdad es que hoy estamos de manteles largos. Estamos emocionadas y nerviosas por la invitada que tenemos el día de hoy. Y además debo confesar que es un tema que he tenido conciencia cercanos los 2 últimos años de mi vida. Yo puedo decirles que cuando empecé en este tema de querer entrar a redes sociales, notaba que había una incomodidad muy grande de querer mostrarme y no lograba poder nombrarlo, ¿no? Y después me di cuenta que realmente nunca o muy pocas veces veo nutriólogas morenas en redes sociales. Entonces, de alguna forma eso hacía como que sintiera que no era un espacio para mí, ¿no? Y además yo puedo decir que soy una nutrióloga que sí soy morena, pero no soy gorda, y justo hace un año que Lau y yo estudiamos este diplomado de liberación corporal y que entendimos más cosas que tienen que ver con identidades. Pues sé que también para una mujer que fuera morena y que fuera gorda es todavía más complicado, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar sobre la importancia de la representatividad. ¿Cómo estás el día de hoy, Lau? Bien, igual como decías, súper emocionada. Creo que hemos sido muy afortunadas de quienes nos han acompañado en este podcast. Justo una de ellas es nuestra invitada de hoy que dijimos, ay, vamos a intentarlo, chicle y pega, y igual y si nos hace caso. Y bueno, aquí está, estamos súper contentas del tema de hoy y creo que es muy importante. Desde mi trinchera, digamos que creo que estoy en un privilegio enorme. Yo soy de cuerpo normativo y soy blanca. Creo que nunca lo he vivido. Y apenas hace poco lo empecé a vivir por pacientes y por amigos y por conocidos. Y ya que lo ves, no lo puedes dejar de ver. Es muy impresionante y ves cómo les afecta, que creo que personas como yo que estamos desde este privilegio no nos damos cuenta e incluso lo normalizamos y somos parte de, ¿no? No digo que estemos mal, pero sí, o sea, sí hacerlo visible para poder empezar a cambiarlo quienes no lo hemos vivido. Entonces creo que sin más comentarios hay que darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Bueno, ella es psicóloga por la Universidad Iberoamericana. Ella cuenta con la experiencia de haber estado trabajando con el Hospital de Patch Adams. Cuenta con estudios en estrategia de impacto social por la Universidad de Pensilvania y trabajo social por la Universidad de Michigan. O sea, eso me parece increíble. Tiene una certificación en terapia cognitiva conductual para trastornos de la conducta alimentaria y es asesora certificada en alimentación intuitiva. Además, colaboró durante 10 años en Unidos, siendo activista de la inclusión social de las personas con discapacidad. Y bueno, además, nuestra invitada es especialista en diversidad, equidad e inclusión, con un enfoque en justicia social, que son enfoques que a Lau y a mí nos fascinan. Es feminista, aliada LGBT y es activista. Bienvenida, Ana Pau Molina, Tu Cuerpo Habla. Qué emoción, muchas gracias por su paciencia y por haberme considerado. Yo siempre digo que quien sea que abre un espacio para hablar de personas gordas, se me hace como bien chido, y por eso esto que decía Lau de no sabemos si nos iba a hacer caso. Por supuesto que sí, iba a estar aquí para platicar hoy de este tema tan importante de representación y de lo que vemos y no vemos en los medios y en las redes, ¿no? Creo que es muy importante. Totalmente. Y antes de entrar en este tema específico de la importancia de la representatividad, quisiera que nos contaras cómo nace justo Acuerpada. Sí, pues creo que tiene que ver mucho, si no es que todo, con este tema. Yo viví toda la vida dieta. Justo platicábamos antes de empezar a grabar que tengo un podcast yo también, y voy a meter el comercial de una vez porque se llama No Necesitas Adelgazar, y en el podcast tengo un episodio completo donde explico toda mi historia con las dietas, ¿no? Como que ahí pueden, si quieren de verdad saber por todo lo que pasé, lo pueden ir a escuchar en No Necesitas Adelgazar. Pero pues estuve a dieta toda la vida. Y yo de verdad me creía en la narrativa social de tengo que adelgazar por salud, ¿no? Entre comillas, tengo que adelgazar para caber en la ropa, tengo que adelgazar, ¿no? O sea, yo lo tenía súper comprado. Era una alumna estrella de las dietas y de los campamentos de pérdida de peso y de todos esos programas en los que participé. Y yo ya me había comprado esta parte de, ok, es como mi objetivo de vida, o si no mi objetivo de vida, sino como es parte de lo que yo voy a tener que lidiar. O sea, un poco como cuando tienes una enfermedad crónica que
la gordura no es una enfermedad crónica, pero así, ¿no? Como ya tengo este problema que voy a tener que lidiar con esto hasta los 80. Y yo me imaginaba viejita a dieta, ¿no? O sea, como esto es lo que voy a tener que hacer y eventualmente yo pensaba, va a llegar una dieta que va a resolver todo y que me va a adelgazar y pues ya me voy a quedar en esa dieta como para siempre, ¿no? Por supuesto que eso no iba a ocurrir y ahora lo sabemos y ustedes lo tienen mucho más claro por la certificación que hicieron. Y más bien lo que empezó a pasar es que ya había tenido yo tintes de en algún momento hace unos años de decir, ¿y qué pasa si me quedo así? Ya. O sea, ¿qué pasa si solo empiezo a comprar tallas 2XL, 3XL y ya aquí me quedo? Y me acuerdo que se lo mencioné a alguien y que ese alguien me dijo, no te rindas. No, como, no, ¿cómo crees? No te rindas. Y eso fue suficiente para que yo dijera, tiene razón, no es verdad. Y entonces ya regresé como a las dietas y todo. Entonces ya había tenido yo esa intención y me empecé a cansar otra vez de las dietas, me empecé a cansar de esos ciclos, me empecé a cansar de todo eso. Pero bueno, digo, me empecé a cansar, pero estaba tomando anfetaminas para perder peso, ¿no? Al mismo tiempo. Y empecé a buscar, yo en ese momento era corredora. Ahorita ya no corro, pero en ese momento era corredora y yo quería correr un maratón algún día. Ahora me doy cuenta que ese ejercicio que yo estaba haciendo era compulsivo. En ese momento yo pensaba que no. Y dije, ¿tendré que bajar de peso para correr un maratón o tendré que como adelgazar en el proceso de entrenar? No entendía, de nuevo, el tema de representación aquí entra clarísimo. Yo no había visto nunca una persona gorda correr un maratón, entonces asumía que en alguna parte del proceso yo iba a tener que bajar de peso o iba a bajar antes o no sé. Y busqué corredores gordos y así fue como empecé a encontrar que existía corredores de un peso muy, muy alto, o sea, más de lo que hoy peso yo, que corrían maratones y ultramaratones. Y yo dije, ¿cómo? ¿Cómo es posible que no? La gordura no es saludable y cómo pueden. Y entonces empecé a descubrir todas estas cosas de salud en todas las tallas y empecé a descubrir el activismo gordo y empecé a descubrir todas estas cosas. Cuando lo encuentro, me vuela la cabeza. Y me asusta por un lado, ¿no? Como creo que a mucha gente le pasa, pero al mismo tiempo, como todo me hace muchísimo sentido, yo soy súper ñoña y entonces empecé a leer todos los libros y a estudiar todo y de verdad entre más estudios sobre esto, más sentido me hace para todos lados. O sea, para el tema de prevención de los trastornos de la conducta alimentaria, para el tema de justicia social, para el tema de racismo, o sea, para todos lados, entre más estudias este tema, más sentido hace. Entonces decidí que tenía que hacer algo al respecto. Yo como psicóloga nunca me quise dedicar a dar consultas. En realidad yo quería trabajar en algo social o algo así. Y pues empecé acuerpada un poco como, pues a ver qué pasa, ¿no? Yo sí esperando que un día se volviera mi trabajo. Y hoy, casi 2 años después, o sea, justo en el metatiempo cuando estamos grabando esto, en la próxima semana se cumplen 2 años de que empezó Acuerpada. Y la verdad es que ha sido un viaje súper interesante y súper lindo y de muchísima compasión y de mucho llorar y de mucho el duelo. Pero hoy, por ejemplo, tengo 3 o 4 consultas. Casi todos los días tengo 3 o 4 consultas y escuchar las historias de las personas con las que trabajo hace que todo valga la pena. Entonces, pues Acuerpada está aquí, lleva 2 años, pero pues va para muy largo, ¿no? Y pues básicamente así es como empezó. Ay, se me puso la piel chinita, no sabes qué gusto me da que, o sea, pues sí, que ya vayan a hacer 2 años de emprender con algo que te gusta, porque al menos en mi familia está esta idea de no puedes emprender ni ganar de algo aunque sea de bien social o de conciencia, ¿no? Y me encanta también, hablando de la representatividad, tener estos referentes de, no, es que sí puedes trabajar de eso, ¿no? O sea, qué Sí, padre que no lo compartas. Muchas gracias. Y que creo que además algo bien padre que ustedes también están haciendo y que me encanta que comentes esto de nutriólogas morenas, ¿no? Que me parece súper importante. Es que en el podcast, en la intro del podcast, yo digo que encontrar tu lugar en el mundo es muy poderoso. Y entonces es bien padre como darles esta opción. O sea, tú simplemente al exponerte como una nutrióloga morena ya estás dándole espacio a alguien más también. Justo. Y Lau al ofrecerse a ser parte de estos espacios también estamos como creando espacios donde más gente quepa, ¿no? Entonces eso se me hace bien padre. Ustedes también su trabajo es social, entonces qué padre que podamos estar en esto, ¿no? Ay, gracias. Sí, que justamente eso es lo que decimos siempre de este podcast, ¿no? La idea es que se puedan identificar más personas y que más personas se puedan sentir acompañadas y que no están solas. Justo eso es lo que buscamos. Y gracias por compartirnos esta parte, Ana Pau. Y me quedé con la duda si cuando empiezas a tratar de correr el maratón y a buscar personas gordas que corren, esta es la primera vez que, bueno, antes de preguntarte que qué importante el buscar, o sea, qué bueno que buscaste personas gordas corriendo porque no hay personas gordas haciendo ejercicio, o sea, cualquier tipo de ejercicio, creo que de la carrera es de los que menos hay y que muchas veces eso limita, ¿no? Pero
para ti fue como esta primera visión donde dijiste, chin, no hay representatividad de personas gordas, o en qué momento te das cuenta de la falta de representatividad? No, yo creo que siempre. O sea, yo creo que más bien las personas que no nos vemos representadas en los medios, en las películas y demás, siempre lo sabemos. A lo mejor Carla podría decir algo distinto, pero pues yo creo que siempre supe que no había una princesa gorda, por ejemplo. O sea, siempre supe que los personajes de High School Musical no se veían como yo. O sea, más bien es una constante, no, ni siquiera te lo cuestionas, porque al menos en el tema de la gordura, como sabes que entre comillas está mal, ¿no? O sea, como sabes que eres un problema, entonces se te hace lógico que no lo presenten en los medios, lo cual está pésimo, porque incluso con enfermedades, con las que realmente son enfermedades, por ejemplo, la diabetes, yo tengo una prima con diabetes que siempre que la menciono dice, me mencionó a que tiene un implante de los que te miden la glucosa. Y ahora salió la película esta de Red de Pixar, donde había un personaje con un implante. Y entonces, aun cuando hay una enfermedad, es importante vernos representadas como personas normales que viven la vida, ¿no? Y entonces yo realmente como que entre comillas entendía que había una justificación de por qué yo no aparecía en ningún medio. Siempre lo supe en realidad. Más bien creo que un poco como me dijo una vez una de mis consultantes me dijo que todo este tema de la gordofobia y así es como una de esas mochilas que te das cuenta que tan pesada estaba hasta que te la quitas. Wow. Creo que en el tema de la representación y de lo que yo veía en los medios, más bien fue cuando me di cuenta que yo tenía derecho a aparecer, me empecé a dar cuenta como, entonces está mal que no aparezca, pero siempre supe que no aparecía, ¿no? Más bien solo creía que era lo normal. Ya. ¿Y cómo fue para ti ver esto en la infancia o en la adolescencia? O sea, como ¿qué te presentaba en la adolescencia y en la infancia los medios? ¿Cómo mostraban a las mujeres gordas y cómo esto influía en ti? Mira, creo que por una parte, para mí los referentes gordos como que más me acuerdo y que hasta lo hablo en mi podcast es, por ejemplo, Mónica de Friends, ¿no? Mónica es un personaje que además se parece mucho a mí en muchas cosas, ¿no? Ella es muy ordenada y muy limpia y así, esas cosas a mí me gustan. Y era gorda en la infancia y adolescencia, ¿no? Entonces, en primer lugar, algo que vemos mucho y que sí hay todos estos análisis de las películas en los que se habla de cómo los villanos siempre son gordos y las princesas son delgadas, o cómo el personaje burlón es gordo y ¿no? Eso se habla mucho. Yo personalmente no lo veía tanto eso, pero sí que había una burla abierta a los personajes gordos. O sea, por ejemplo, en Mónica de Friends se hacen burlas abiertas y se habla de que, jaja, es que si el hermano no se comía su comida, Mónica se la comía por él, ¿no? Como chistes explícitos de las personas gordas o mucha comedia como física del gordo que se cae y el gordo que es tonto y que suda y las burlas eran explícitas, ¿no? Como muy abiertas, cero escondidas. Entonces era esta cosa como de, bueno, pues me merezco esas burlas, ¿no? Eso de inicio. El ser gordo es algo malo, entonces es normal que se burlen porque pues sí, ¿quién querría ser gordo, no? O sea, ese era un poco mi pensamiento y en definitiva pues nunca encontré representación que me gustara hasta que hay solo un personaje que me parece y que de todas formas se hacen chistes de gordos en esa película, pero que muchas personas gordas hablan de este personaje y yo lo entendí hasta más grande, que es Tracy de Hairspray. Hairspray es una película musical que tiene a una gorda por protagonista y que se lleva al guapísimo Zac Efron en la versión más nueva, ¿no? Entonces, Zac Efron además era el rey de cuando yo era adolescente y niña, era el más guapo, ¿no? Entonces, esta en realidad es la única representación que yo tuve de algo diferente, pero nunca yo iba a ser el personaje principal, nunca yo iba a ser la bonita, nunca iba a ser la princesa. Y algo que ocurre con eso es que no nos imaginamos nuestras vidas de adultas o de adolescentes gordas. ¿Esto qué quiere decir? Cuando fue mi boda, me casé hace un año, algo que me pasaba es que yo nunca había visto novias gordas. Había visto pocas, como algunas fotos tal vez en redes o así, pero muy pocas. Todas las novias que están en mi imaginario son delgadas, ya sea por las telenovelas, todas terminan en bodas y siempre son delgadas, por las princesas, por las revistas, ¿no? Siempre son novias delgadas. Y entonces yo ni siquiera podía imaginarme cómo se veía una novia gorda. Y yo sentía que entonces como que mi identidad como novia iba a ser inferior porque pues no me iba a ver como esas novias porque yo iba a ser una novia gorda. Y entonces tuve que hacer un ejercicio de literal buscar videos en YouTube de novias gordas, buscar cuentas que tuvieran novias gordas, ninguna de México, por supuesto, y llenarme el ojo de novias gordas para acostumbrarme a es normal ser una novia gorda,
¿no? Entonces creo que eso es en lo que impacta, que ni siquiera nos imaginamos el potencial. Se habla mucho de esto en el tema feminista también. Si no vemos a una presidenta, nuestras niñas no van a imaginar que eso es posible. Y de la misma forma, si no vemos a una novia gorda, no nos imaginamos que eso es posible, porque no hay novias gordas, porque no hay corredores gordos, porque no hay princesas gordas, ¿no? Y justo escuchaba en uno de tus episodios como una de tus invitadas mencionaba esto, es que yo la primera vez que vi a una mujer gorda vistiéndose de cierta forma, siendo libre, siendo ella, fue como, de verdad yo puedo serlo, o sea, como, wow, también esto es posible para mí. Cuando escuché eso dije, qué fuerte. Uh-huh. Y como limitantes hasta en la ropa, ¿no? Desde uno, que no encuentran, y dos, que es como si estuviera mal que usaran cierta ropa, ¿no? O sea, hay ropa para gente flaca. Qué asco que demuestres, o sea, que nos enseñes tu cuerpo gordo. Justo ayer, ahorita me acordé, una persona me escribía que si por favor la podía acompañar en su proceso para bajar de peso, porque ella es una persona gorda y se quiere hacer un piercing en el ombligo. Y yo, no, o sea, lo primero que me generó fue qué tristeza que no nos podamos ni poder hacer un piercing en el ombligo porque nos sentimos incómodas de cómo vamos a ser juzgadas. Sí, que creo que algo que es muy fuerte es, y que por eso mi podcast se llama No necesitas adelgazar, es que de verdad creemos que tenemos que adelgazar para tener derecho a hacer ciertas cosas. Y cuando fue lo de mi boda, justo yo subí que estaba viendo los documentos un fin de semana antes o unos días antes, que estaba como muy angustiada yo de que iba a ser novia gorda y me llené así de documentales y cosas de novias gordas. Y mucha gente me escribió, sí, yo dije que no quería una boda porque en realidad me daba miedo que iba a pasar si me ponía un vestido blanco siendo gorda, me iba a ver como una ballena, me iba a ver no sé qué. Y entonces, pues mejor dije que no quería boda y hice una boda chiquita, me casé en el registro civil y ya, ¿no? Y no está mal casarte en el registro civil y ya, pero si lo que quieres realmente es una boda, qué horror que tengas que detenerlo y porque además pues cuando entramos en el tema de gordura es esta cosa de no solo te sientes mal con tu cuerpo, sino la gente se siente mal con tu cuerpo, ¿no? Y entonces, pues sí, vas a recibir un chorro de comentarios de por qué te pones eso si tú estás gorda, si tú no podrías, si no, ¿no? Entonces, pues sí, durísimo y creo que no debería de serlo, por supuesto. Y también me parece, bueno, como que he notado que se empieza a internalizar que no eres capaz también de hacer cosas, ¿no? Hay pacientes que me decían, es que necesito que me ayudes porque estoy subiendo y me siento torpe, ¿no? Y yo, pero a ver, vamos a analizar por qué te sientes torpe. Y hasta hablo de alguien que hacía ejercicio, ¿no? Y me decía, es que, no sé, siento que ya siento más mi panza. Y yo, bueno, pero a ver, platícame, ¿en cuántos minutos estás corriendo tu kilómetro, no? Porque sé que era alguien que corría. No, pues ya me dio el número y le digo, es que estás en un buen número, o sea, ni siquiera personas delgadas te puedo decir, yo también que corro, tienes mejores números que yo. Más bien es que ya tenemos introyectado, interiorizado esta idea de que si tienes este cuerpo, entonces no eres capaz, pero si lo ves objetivamente, o sea, sí eres capaz, ¿no? Y ahí es cuando les pongo a buscar y ver otras personas que se mueven en otros cuerpos, que tienen flexibilidad, que tienen resistencia, para ir quitando esas ideas de que no pueden. Y que, a ver, creo que incluso ahí hay todo un tema. Yo he trabajado a nivel individual. Tuve a una instructora de yoga en mi consultorio y una instructora gorda, ¿no? Y ella me decía, es que incluso ahí, o sea, creemos que corriendo, que sentadas, que doblándonos, nos tenemos que ver igual. O sea, como solo vemos fotos de mujeres delgadas, güeras, con dinero, con un outfit muy combinado, ¿no? De top y leggings combinados, con un mat perfecto en la playa o en un salón precioso así haciendo yoga. Creemos que así se ve la yoga y eso no es verdad, porque los cuerpos se mueven diferentes. O sea, se supone que por eso el yoga no se debe hacer ni siquiera enfrente de espejos ni nada, porque el tema es que los cuerpos no se ven igual cuando se mueven, ¿no? Entonces, incluso eso nos genera no, pero es que entonces ya la panza me estorba para hacer yoga. Sí, ya mucha gente. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? No es que nos estorbe, es que los movimientos se adaptan y que creo que incluso ahí falta muchísima representación, ¿no? Justo tuvimos a una invitada que es maestra de yoga gorda y nos explicaba eso. Es que también las personas delgadas o de ciertos tamaños de, no sé, de piernas o de brazos no pueden hacer algunas posturas. O sea, no es que la persona gorda no pueda hacer posturas, es que cada cuerpo tiene ciertas limitantes y es normal, ¿no? Uh-huh. Oye, Ana Pau, ¿y en qué momento ves a alguien, por ejemplo, esta parte de cuando te casaste o cuando corriste un maratón? ¿Qué causa o qué genera en ti el poder ver a alguien que tú sentías que no podías o te cambia? ¿Cómo te afecta? ¿Cómo lo sentiste?
Creo que más bien a lo que invita es a abrir las posibilidades. Creo que cuando vivimos en cuerpos gordos, casi nos dicen que todo es imposible. Y eso es porque todo es culpa de nuestro peso y si bajáramos de peso todo se resolvería. Todo se resolvería, es decir, es una enfermedad, por ejemplo, tienes diabetes, baja de peso y se va a mejorar. Tienes resistencia a la insulina, baja de peso y se te va a quitar. No te puedes embarazar, es que si bajaras de peso te embarazaré. No, entonces todo, no tienes novio, es que si bajas de peso sí vas a tener. O sea, todo se resuelve si bajas de peso. Y entonces lo que te están diciendo ahí es que todo es imposible si sigues en este peso. O sea, ni vas a conseguir pareja, ni te vas a embarazar, te vas a enfermar de todo, nunca vas a conseguir ropa. Y entonces, para mí, cuando encuentro personas o cosas, y ahora voy a explicar qué es el cosas, que rompen con eso, me parece súper poderoso y muy conmovedor. El año pasado fui a Estados Unidos y hay una marca que ahora Old Navy ha jugado muy bien en esa carta, pero hay una marca en Estados Unidos que a mí me gusta mucho que se llama Torrid. Torrid es una marca exclusiva de tallas grandes, bueno, de tallas medianas a tallas grandes porque empieza en la talla 10 más o menos. Yo he comprado ropa muchas veces ahí, pero el envío es carísimo a México y de por sí la ropa no es barata, entonces no lo recomiendo mucho siempre porque es muy inaccesible. Y esta vez tuve la oportunidad de ir por primera vez a una tienda física y entré y lloré. Yo no podía creer que hubiera un lugar donde yo pudiera probarme lo que sea y que iba a ver mi talla. No podía creer que había ropa accesible y que una niña de 13 años iba a ir a poder conseguir su primer brasier en un brasier que sí le quedara y que no iba a tener que como súper apretarse, ¿no? Porque cuando eres muy chavita, pues no tienes boobies y si tienes una espalda muy grande, entonces no hay opciones y demás. Y entonces yo pensaba en todo eso, el poder comprar unos jeans y estar a la moda y demás, como a mí me conmovía muchísimo y a eso me refiero con cosas, ¿no? Cuando hay espacios que realmente cuando voy al consultorio de mi ginecóloga y tiene 3 tallas de bata, no, o sea, esas cosas a mí me parecen súper conmovedoras que no deberían, o sea, deberían ser la norma, pero me emociona pensar que ya no van a tener que pasar por lo mismo que pasé yo y me emociona pensar que hay alguien que está pensando en nosotras, qué horrible, de nuevo, ¿no? Pensar que qué chido que alguien piense en mí, pero así es, o sea, a mí me sigue conmoviendo y me sigue pareciendo muy poderoso. Qué padre, ojalá que no tarde en que eso pase en México, ¿no? Porque casi siempre se habla solo de Estados Unidos. Y que bueno, ya los movimientos llegan antes que aquí en México. ¿Y qué podrías decir de las personas que no reciben esta información como tú? O sea, por ejemplo, personas gordas que sienten rechazo, que no, que en lugar a lo mejor de sentirse abrazadas es, sí, como rechazo. ¿Rechazo hacia ellas mismas o rechazo del exterior o cómo? Como de ver esta representatividad, o sea, como que creo que tiene que ver con la gordofobia internalizada que has platicado, ¿no? Que puedan ver y digan, no, es que me da miedo. Incluso hasta recuerdo que en una vez que hice preguntas en mis redes, decían como, preguntaba, ¿cómo sentirías si hubieras visto esta representatividad de chica? Y algunas me decían, me daba miedo porque ¿qué tal que a esa persona le hacían burla? No la aceptaban como uno esperaría. Entonces, como que para algunas parecería que fuera más incómodo verse representada. Sí, creo que todas las personas gordas y que esto lo he aprendido lentamente a partir de entrevistar cada vez a más personas gordas en mi consultorio y en mi podcast. Compartimos muchas historias de trauma y el trauma es real, la violencia es real. Y entonces hay muchas situaciones que nos regresan a esos espacios de trauma. Justo en mis historias yo antier o por ahí hace unos días platicaba de una situación que yo tuve en un ambiente social, hablar con una profesional de la salud que me dijo que el trabajo que yo estaba haciendo estaba mal y que todos mis problemas se resolverían si yo bajara de peso. El fin de semana pasado, o sea, apenas. Y no pude, o sea, me quebré y lloré y me tuve que salir de la reunión y estuve a punto de irme y así. Y luego como que estuve pensando, mientras estaba en mi crisis yo sola, estaba pensando decía, ¿por qué me afecta tanto? O sea, tengo una comunidad gigante donde todos los días me llegan comentarios y ¿por qué me afecta tanto si ya que me valga, no es una persona importante o lo que sea? Y me di cuenta que es porque me regresaba al trauma. Y lo que hizo es que ella era una profesional de la salud como miles, que toda la vida me han dicho que todo se resolvería si yo bajara de peso y que eso no es nada más hiere mis sentimientos, digamos, sino es un invisibilizar por completo, ¿no? Porque yo le decía, pues es que no sabemos cómo hacer que la gente baje de peso. Y ella me decía, no, pero es que igual hay que seguir intentando. Y yo decía, es que no me estás escuchando. O sea, no has escuchado mi primer episodio del podcast, no has escuchado todo lo que ya pasé y cómo se pone en riesgo a la gente y no has escuchado a mis consultantes y, o sea, como que
como esta forma de invisibilizar todo lo que yo he vivido. Y me regresó a esa experiencia de trauma, que es algo que pasa mucho, ¿no? Entonces creo que cuando vemos a una persona gorda haciendo cosas que nosotras no sabríamos si podríamos hacer, el miedo es a revivir el trauma, es decir, a ponerme esa prenda porque no es un imaginario. Normalmente a alguien ya le pasó que le dijeron que esa prenda no le iba bien, o ya pasó que un médico te dijo que no, o sea, que tu problema no se iba a resolver hasta que bajaras de peso, o que estás poniendo, tengo historias miles de pánico de ginecólogos que le dicen a las mamás que están poniendo en riesgo la vida de sus bebés al estar gordas, cosas así, ¿no? Entonces es como ese miedo a revivir el trauma. Y pensaba mucho ahorita que decías eso en como alguna vez alguien me dijo, el problema del machismo en México son las mamás mexicanas. Y yo dije, ¿qué? ¿De qué está hablando esta persona? Y se refería a cuando las mamás te dicen, sírvele a tu hermano, sírvele a tu papá, no ves a tu novio en pijama, no sé qué, no, arréglate para tu novio, bla, bla, bla. Entonces ella me decía, ellas son el problema de yo. No, ellas simplemente lo que están haciendo es esto que estábamos hablando. Ellas han vivido experiencias de trauma y de violencia y entonces quieren, entre comillas, evitártelo. Al mismo tiempo te están violentando porque no son conscientes de esto y te están haciendo que entonces tú no veas en pijama, no te arregles para tu novio, no sé qué. Entonces las personas gordas que experimentan gordofobia internalizada, que es lo que hablabas ahorita, Carla, es eso. Es una persona gorda que ha vivido tanta violencia que ve a una persona gorda haciendo otras cosas y dice, no, ¿cómo está haciendo eso? ¿Cómo está saliendo en un crop top? Pues es que tú no podrías hacerlo porque la violencia que has vivido es tan fuerte y entonces, por ende, si no eres consciente, puedes violentar a otras personas, ¿no? Pero creo que la representación de todas formas nos hace bien a todos, aunque te asuste, nos hace bien a todos, porque entre más lo ves, y yo se los decía a una de mis consultantes, les decía que esta última vez que fui a la playa, ahora en Semana Santa, fui a la playa y por primera vez me miré al espejo y me vi normal. O sea, no dije, eres una diosa, te ves increíble, no, pero me vi normal porque he visto tantas gordas en traje de baño tan seguido en acuerpada que ya se me hace normal, cosa que nunca en la vida me había pasado. Entonces, entrenar a nuestros ojos a ver cosas distintas nos va a ayudar a encontrar más paz en eso, ¿no? Sí, me encanta ese tema de entrenar los ojos, es algo que pongo mucho a mis pacientes y yo es que busco otras cuentas, te va a incomodar, sí te va a incomodar, pero es normal porque toda la vida has visto el mismo patrón en series, en películas, es normal, pero sí es importante ir entrenando la mirada en diversidad. Sí, porque además esto que dices ahorita, yo me acuerdo que sí había en mi cerebro como un nivel de, y doy como ejemplo a Tess Holiday, ¿no? Tess Holiday es una de las más famosas y yo me acuerdo que yo no la seguía porque es que no, ella ya es demasiado gorda, ya es demasiado. Entonces no la seguía porque decía, no, ella ya, qué asco, ¿no? Ahora la sigo y se me hace, o sea, sigo muchas más gordas que ella, ¿no? Pero en ese momento era como, no, esto ya es demasiado. Y me doy cuenta que eso lo que nos genera es que entonces también para ti, o sea, cuando decimos es que me doy asco a mí misma, tiene que ver con eso, o sea, con que no estamos acostumbradas a estarlo viendo constantemente. Hay que obligarnos un poquito a ver esos cuerpos. También nos va a ayudar en nuestro proceso personal, pero también nos va a sensibilizar a que esos cuerpos sufren más que los nuestros y que nuestra lucha es para todas o no es para ninguna, ¿no? Sí, totalmente. Y como ahorita que decíamos, ¿no? De la representatividad y de acostumbrarte, a mí creo que fue una de las cosas que más me costó, la verdad. Debo confesar, o sea, cada vez como que me doy más cuenta entre parejas, ambiente, familia, crecí en un ambiente muy, muy gordofóbico y sí me costaba mucho trabajo al inicio, pero ahorita desde darte cuenta de es que no hay embarazadas gordas, o sea, bueno, representadas, ¿no? No hay novias gordas, no hay personas gordas haciendo ejercicio y como decías, es como si no pudieran hacer nada, ¿no? Y ahorita que contaste tu historia, me estaba acordando el otro día una persona, cuando pasó lo de la fashionista, que no le quisieron asegurar y lo publicó en redes y la humillaron después, pero estaba platicando con un médico del tema y me dice, existe esta cosa que se llama gordofobia y yo, desde que me dijo eso, ya empecé así. Pero bueno, el punto es que él me decía, ¿no? Es que, o sea, se quejan porque no caben en los espacios. Es como yo soy alto, pues hay altofobia. Digo, entiendo la parte también desde donde fuimos educados los profesionales de salud, pero creo que también es ver todo este tipo de cosas desde la representatividad, la falta de representatividad, que sí hay personas altas que no caben en lugares, pero no hay personas altas que les dicen que están enfermos, ¿no? O que no se pueden casar, o mujeres altas que no se pueden embarazar. Entonces, creo que es importante ver todo el contexto y un poquito más allá de la representatividad.
Sí, que creo que algo que es muy importante y yo diría lo más, porque alguien también me decía, es que si yo soy muy peludo, pues también se burlan de mí, no, o sea, como que lo quieren comparar con otras condiciones del físico. Ajá, del físico. Y yo decía, es que no, porque el tema principal de por qué este sistema es diferente es que existen campañas constantemente para eliminar a las personas que se ven como yo. No existen campañas contra los altos, ni contra las personas chaparras, ni contra las personas blancas. O sea, sí hay campañas contra las personas de pueblos originarios, sí hay campañas contra las personas morenas. O sea, eso sí existe. Hay campañas contra la comunidad LGBT, sí existen. No hay campañas contra las religiones, por ejemplo, realmente. O sea, no hay campañas de gobierno financiadas por el gobierno, no existen. Entonces, creo que esa es la principal, también por si alguien que nos escucha dice, ¿cómo explico que es diferente? Simplemente que no encuentres zapatos de tu talla y no encontrar ropa de tu talla, ¿no? O sea, ¿por qué es diferente? Y tiene que ver con esto, con campañas completas de gobierno para eliminar cuerpos como el mío, ¿no? Y para legitimar el acoso y la violencia. Sí, también que ayer grababa un podcast que me invitaron justo a hablar yo hacía concursos de pérdida de peso en empresas. Entonces, también a una persona alta no le niegan trabajo o no le condicionan su trabajo por ser alta, y a una persona gorda sí. Ahora también ya me han contado algunos pacientes que ponen papelitos afuera de la empresa de se contrata gente, pero no que tenga estas condiciones, ¿no? Y dentro de la condición entra obesidad, sobrepeso, entre grandes comillas, y a una persona alta no lo niegan así el trabajo, ¿no? Entonces son cosas muy distintas. Muy, muy distintas. Y siguiendo con la representatividad, Ana Pau, ¿qué opinas de estas campañas que muchas marcas de ropa están haciendo de tallas grandes? La carita de Ana Pau, si la vieran así como, ay, qué ilusas las marcas. Sí. Pero cuéntanos, ¿crees que es pura estrategia? ¿Qué opinas? Pues mira, me inventé un concepto. Existe un concepto en inglés que se llama greenwashing. Yo en Acuerpada, que esto también es importante y medio lo mencionó Carla hace ratito, no hay mucho contenido de este tema en español, casi nada. Del tema, no me refiero del tema del greenwashing, sino del tema de gordofobia, aceptación corporal, hay poca información. Entonces, una de las cosas que van a notar en Acuerpada es que nunca pongo cosas en inglés. Los conceptos procuro no poner en inglés. Hay algunos que a veces se me van, por ejemplo, body positive, procuro decir positividad corporal. O sea, no uso conceptos en inglés ni frases en inglés, porque si sabes inglés, hay mucho contenido para ti, pero si no sabes, ¿para qué te meto yo palabras en inglés entre mi contenido? Entonces, nunca comparto cosas en inglés. Y hay un concepto que se llama greenwashing, que quiere decir cuando una empresa dice que es muy ecológica y que pone un empaque verde, cuando en realidad no es ecológica y simplemente es una estrategia de mercadotecnia. Yo había escuchado que había gente que le llamaba gordo washing a lo que hacen las marcas para parecer incluyentes, pero washing es una palabra en inglés. Entonces yo me inventé un concepto nuevo que se llama engaño gordo. El engaño gordo es justo esto. El engaño gordo es una marca que dice, ya soy bien incluyente, pero que en realidad te metes y no tienen tallas. Esto es algo que yo he experimentado toda la vida. Toda la vida yo sé que el que una marca tenga una persona gorda no significa que va a tener tallas. Y para mí el más significativo que ya salió el engaño gordo, por cierto, he hecho análisis de marcas, ya estoy por terminar, debo decir que esto también es un tema. La gente me manda un buen de marcas, evalúa a Zara. Y yo digo, ¿para qué voy a evaluar Zara? Si ya sabemos que a Zara no le interesan las personas gordas. O sea, nunca he visto una sola persona gorda en su campaña. El engaño gordo es con que una marca tenga foto en redes sociales con una persona gorda, ya las puedo evaluar. Si una marca nunca ha puesto gente gorda en sus redes sociales o en sus campañas, eso no es engaño gordo, simplemente es no quiero incluir. Cuando una marca pone una sola foto de una persona gorda, eso ya me indica que se está vendiendo como incluyente. La marca que empezó todo esto para mí fue Nike. Su engaño gordo ya salió, es decir, su evaluación. Nike empezó una campaña gigantesca con maniquíes gordos. Y entonces tenía maniquíes gordos en muchas de sus boutiques y así. Y yo sabía que Nike no tenía tallas grandes. Yo lo sabía porque yo había intentado comprar, era corredora, y había intentado comprar y no podía. Había hasta la XL y la XL no es una talla incluyente, y si quieren saber más de esto, pues pueden ir a ver El engaño gordo y allí explico qué significa ser realmente incluyente en tallas para mí, que es básicamente llegar a la 4XL. Y entonces, pues no llegaba más allá de la XL. Y entonces yo decía, pues entonces, ¿para qué ponen sus maniquíes? Y me di cuenta que era una estrategia de venta. Marcas como
A Eri, por ejemplo, también lo hace. Eri también lo hace. Habla mucho de sin retoques y ser real y no sé qué, pero no tiene tallas grandes. Y así he hecho varias evaluaciones. La verdad es que la única marca que ha tenido 5 estrellas, es decir, 0 engaño gordo, ha sido Old Navy. Y fue la primera marca que evalué y lo hice a propósito porque es la única que no es engaño gordo en realidad. Casi todas las demás son engaño gordo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que está de moda, y lo explico en un artículo que hice para el blog, está de moda hablar de gordofobia hoy ya. Está de moda decir que somos incluyentes y más que el de gordofobia, el body positive, ¿no? Hay influencers muy delgadas que hablan de body positive en sus redes sin saber de lo que están hablando. Hablan de dietas desde lo body positive y todo, ¿no? Pero pues las marcas ya se dieron cuenta que está de moda y que queda bien ser incluyentes, que es un poco lo que le pasa a la comunidad LGBT, que en junio todo es arcoíris y luego se va. Pues así un poco a las personas gordas, ¿no? Está bien padre que pongas difusión y que hablando del tema de representatividad, pues sí, qué padre ver gente gorda en los espectaculares. Y por aquí por mi casa hay un espectacular de H&M con una persona negra y gorda. Y digo, qué chido que esté en un espectacular en Periférico, pero no puedo comprar en su tienda. Entonces no me sirve tanto. O sea, en realidad es solo una estrategia de venta, como el greenwashing, el engaño gordo es una estrategia de venta. Y si nos vamos más allá de las marcas, ¿tú consideras que ahorita ya existe más representatividad gorda o todavía estamos lejos de que haya? Yo creo que estamos súper lejos. O sea, algo que empieza a pasar y que a mí me da muchísimo gusto por la comunidad LGBT. La comunidad LGBT ha tenido un avance que no ha sido fácil, pero ha sido bastante acelerado en su activismo y me parece padrísimo. El activismo gordo y el activismo LGBT empezaron al mismo tiempo y vean qué diferente ha sido la lucha, ¿no? Y yo veo hoy series como Heartstopper, por ejemplo, que ha sido una locura, ¿no? En redes sociales, porque ha sido una serie que representa el romance LGBT de una forma súper tierna y muy linda, cero sexualizada, no, está lindísima. Lo que pasa en comunidades como la comunidad LGBT o la comunidad gorda es que cuando encontramos una serie o una película que tiene representación, la abrazamos y la amamos, ¿no? O sea, hoy yo diría que tenemos 3 o 4 personajes y que son los que siempre me preguntan sobre ellos. Kat de Euphoria, Kate de This Is Us, tenemos una serie de Shrill en HBO y ya, básicamente. O sea, no hay muchos. También hubo un personaje en la película de Red, Abby, creo que se llama, una niña gorda, pero en realidad, o sea, sí, contaditos, te dije 4 ahorita y no creo que pueda pensar en muchos más. Entonces, la verdad es que no, yo no pienso que estamos mejor representadas. Pienso que hay mucho engaño gordo también en otros tipos de cosas, o sea, como llevar a una actriz, ¿no? Que se habla mucho de actrices en programas matutinos que ni siquiera son gordas, pero como para cubrir la cuota de alguien que, bueno, no es talla 2, es talla 8. Y ya la ponen de que gorda, ¿no? O talla 10 y ya es gorda. Creo que hay mucho de eso ahorita, como mucho quedar bien, pero pues no nos representa, la verdad. Me acordaba también de la fashionista que contaba que cuando algunas marcas la invitan a colaborar, es de que ya sé que me voy a llevar mi ropa porque tú me invitas a colaborar, pero no me das los medios que yo necesito, ¿no? Sí, exacto. O sea, creo que todavía se queda muy corto. Lo mencionó también Pris en el episodio que hizo con Jessica Fernández, el tema de hasta de las sillas. O sea, sí, yo creo que son estas ganas de cubrir la cuota y meter ahí un pedacito, pero sin considerar realmente nada, ¿no? Del tema de inclusión verdadera. Y eso de la ropa es muy claro, ¿no? O sea, quieres una gorda en tu campaña, pero no tienes ropa para la gorda de tu campaña, ¿no? En fin, la hipocresía, literal. No sé si quieras agregar algo que no hayamos mencionado. Creo que yo espero ser un referente para una niña como yo. Dentro de mis seguidores tengo pues mucha gente que no me conoce, la mayoría, personalmente pues, y a veces me sigue gente que de pronto me doy cuenta de que una maestra de la universidad, ¿no? O sea que me sorprendo, ¿no? O sea que sí me conocen y que pues llegaron acuerpada después de mucho tiempo. Y dentro de eso, también de repente me empecé a dar cuenta que algunas de mis primas chiquitas me seguían. Chiquitas quiero decir que tienen 15 o así. Y para mí fue increíble. O sea, como que siento que solo con que ellas me siguieran ya sería suficiente. Porque sí que me faltó a mí poder mirar. En mi vida no hay ninguna persona gorda que se acepte. No había adultos así. Y entonces se vive en muchísima soledad. El ni siquiera poder ver una película donde haya alguien que se parezca a mí. Y yo, o sea, les dije la referencia de Hairspray porque
me obsesioné con el personaje. O sea, la amo porque era el único personaje que se parecía remotamente a mí. Y creo que esa parte es muy importante y quiero reiterar, como en la intro de mi podcast lo digo, es muy poderoso encontrar tu lugar en el mundo y también es muy doloroso no encontrarlo, no saber, estar equivocada en todos lados. La gordofobia es una opresión que, a diferencia de algunas otras, no se va cuando cierras la puerta de la casa. Muchas veces ni siquiera adentro de tu cuarto. Entonces es una cosa donde te sientes insegura e incorrecta en todos lados. Entonces creo que es importante que sigamos buscando historias de personas gordas, que sigamos hablando de sus temas, y yo pondré mi granito de arena a través de No Necesitas Adelgazar. Si eres alguien que se siente sola y que sientes que eres la única persona gorda en el universo, porque sé que así se siente a veces, ve a No Necesitas Adelgazar y ahí vas a encontrar historias de personas gordas, y creo que esa es la parte más sanadora, escuchar que no eres la única, ¿no? Sí. Ay, te juro que ya van como no sé cuántas veces que se me pone la piel chinita con todo lo que nos compartes. Te agradezco demasiado. Creo que, no sé, si algo me parece admirable de una persona es que muestre como su historia como al servicio de la humanidad, para justo que no se sienta sola en lo que está viviendo. Sí he tenido pacientes que, justo como yo no soy una persona gorda, le digo, ve y busca a otras personas gordas, porque yo te voy a brindar un espacio seguro aquí, pero hay cosas que yo no voy a entender, ¿no? Y que estoy dispuesta a aprender, pero que sí me gustaría que encuentres a otras con las que tú te sientas identificada. Entonces, siempre obviamente las mando contigo. Espero que se abran más espacios, ¿no? Más personas gordas que vengan a poner su granito de arena, y te agradezco muchísimo todo lo que nos has compartido, de verdad. Sí, igualmente, Ana Pau, muchísimas gracias y espero que Disney ya te haga caso y saque una princesa gorda. Que sea yo, ojalá. Exacto. Que hagas la voz de la princesa, estaría buenísimo. Sí, claro. Pero sí, nos ayuda respondiendo la última pregunta que siempre le hacemos a nuestros invitados, que es: si hoy te hablara tu cuerpo, ¿qué te diría? Al fin. Eso diría, al fin. Siempre digo que tema de la confianza corporal, y que no se confunda con aceptación corporal o con tener mucha seguridad, ¿no? El tema de confiar en tu cuerpo es una cosa bien difícil, porque se rompe esa confianza, y para que tu cuerpo confíe en ti, es decir, que te mande las señales que te tiene que mandar, que confíe que le vas a hacer caso, tú tienes que confiar primero. Y eso es bien difícil porque nos han enseñado a no confiar. No confíes en las señales de tu cuerpo, no confíes en que sabe lo que necesitas. Y creo que he llegado a un lugar en donde platicaba con otra persona gorda que saldrá en el podcast también, que estoy en el mejor momento de mi vida, con mi cuerpo y con mi mente y con mi trabajo, y como que siento que mi cuerpo está diciendo que, güey, tantos años ya, al fin ya llegamos a un lugar de mucha más paz. Entonces yo creo que eso diría, al fin. Ay, me encantó. Y aquí tiene mucho que ver el tema de trauma, que no hemos platicado en el podcast, pero que en algún punto lo trataremos. Que el tema con el trauma que muchas personas gordas han vivido, que justo nos platicabas, es que no hay seguridad en el cuerpo, pero no es esta seguridad de soy guapo, soy divina, soy una diosa, sino de seguridad de sentirte segura en tu cuerpo, ¿no? Es muy diferente a lo que a lo mejor tenemos entendido como seguridad. Entonces, qué padre que ya lo estés viviendo. Diría Noé, otra que tuvimos en el podcast, es que ahora mi cuerpo es de mi equipo, ¿no? No es que no pasen cosas feas en la vida, pero mi cuerpo es de mi equipo y ya es diferente vivir así la vida. Entonces, sí, total. Gracias. Y pues compártenos tus redes sociales, tus talleres, todo lo que tengas. Mira, no importa en qué momento estén escuchando esto, seguro hay algún curso disponible para inscripción. Los cursos que tengo ahorita girando en la rotación son el básico de alimentación intuitiva. Viene alimentación intuitiva en la crianza, depende cuando escuches esto, pero ahorita en junio, julio de este año viene, y si no alcanzaste, vendrá algún momento otra vez. Tengo un curso sobre feminismo y gordofobia que se llama Curvilínea y Elocuente, que también de repente regresa. Tengo un curso a tu ritmo que se llama Ni una dieta más, que es un curso basiquísimo de por qué las dietas no funcionan, por qué no he logrado bajar de peso, por qué un cuerpo gordo no es un cuerpo enfermo. Todas las preguntas básicas están en Ni una dieta más. También tengo consultas, casi siempre están llenas, pero bueno,
si se abren espacios, te enteras en mi Instagram. Mi Instagram es acuerpadamx, estoy en Facebook como Acuerpada. El contenido es el mismo en ambas redes, la que te guste más a ti, ahí me puedes seguir. Y tengo un podcast que se llama No Necesitas Adelgazar. Tiene un Instagram independiente que también está tagueado o etiquetado en mi perfil personal, que se llama @No Necesitas Adelgazar. Y está en YouTube en video, está en Spotify, en Apple, en Amazon, en todos lados. Y finalmente tengo una página web que es acuerpada.com. En acuerpada.com pueden saber más sobre mí, más sobre mis cursos, mis consultas. Va a estar este podcast, está la biblioteca con muchos recursos. Tengo muchas cosas por todo el internet. Seguro en algún lado encontrarás algo que te sirva y que te acompañe en tu proceso a sanar tu relación con tu cuerpo y con la comida. Les recomiendo leer el blog de Ana Pao porque como que, no sé, que siento que ahorita estamos muy de podcast porque el multitask, pero el blog de Ana Pao es muy bueno, se los recomiendo ir a echarle un ojito. Muchas gracias. Sí, el blog tiene recursos muy puntuales que pueden ayudar también. Intento dentro de lo posible, todos los miércoles casi, ya no sé cuánto tiempo más lo voy a hacer, pero contesto preguntas y el blog y el podcast y todo es como para responder las más preguntas que se puedan. Entonces, si tienes una duda, seguramente ya está respondida en algún lado. Buenísimo. Pues muchísimas gracias, Ana Pao. De nuevo, gracias por compartirte y por enseñarnos toda esta parte que a veces no todos podemos alcanzar a ver, pero que creo que es muy importante seguir mencionando y hasta que nos cansemos y hasta que sea normal. Justo. Nos encantaría que nos escribieras a nuestras redes sociales tu opinión sobre este u otro episodio que te haya gustado. No olvides que nos puedes encontrar como @tucuerpohablapodcast en Instagram y Facebook. Y para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios, no olvides suscribirte y calificarnos.